Bueno, muchas gracias por invitarme. Para mí es un honor estar aquí, que me invite al instituto, estar en Casa dos Burrell. O sea, eso es un doble honor. Estoy muy contento. Voy a intentar no aburriros demasiado. No sé muy bien de qué tenía que hablar porque la intermediaria ha sido mi prima, con el padre Gustavo. Entonces, yo voy un poco a daros la chapa y cuando vea que ya hay un número importante de gente aburrida, que se está durmiendo, que ya pues empieza a moverse, a coger el móvil y tal, pues yo ya me callo y vamos a, que no sé si luego hay comida, tiempo libre o lo que sea, pues ya nos lo pasamos bien. Entonces, bueno, voy a contaros un poco la chapa de mi vida, ¿vale? Entonces contaré un poco pues mi vida desde que nací hasta hoy y luego pues me voy a ir parando pues en algunos momentos concretos de la vida, ¿no? Entonces, como decía el padre, pues nací en Barcelona, en una familia católica. Los recuerdos que tengo de la infancia son recuerdos muy felices, con mis padres, con mis tíos, con mi hermana, con mis abuelos, mis tíos abuelos. O sea, somos de una familia muy grande y además una familia muy grande que se reúne mucho. Entonces, yo, pues, mis recuerdos son pues comidas multitudinarias, sobremesas con guitarras, acordeones divertísimas. O sea, tengo un muy buen recuerdo de hecho, bueno, supongo que eso es equivocado y no creo que sea herético, pero tampoco es fiel a lo que debe ser, ¿no? Pero yo me imagino el cielo un poco así, ¿no? Como una sobremesa pues eterna, pues con toda mi familia, acordeones, guitarras, ¿no? Y sin acabar nunca, ¿no? Bueno, pues yo tuve una infancia, pues eso, ¿no? Pues muy feliz, pero luego ya, pues muy pronto, eso se me empezó un poco ya a truncar. Nunca he sido muy inteligente, lo podéis comprobar porque ya os he dicho que no tengo ninguna carrera, he intentado empezarlas, pero no he conseguido terminarlas, pero siempre he sido espabilado, ¿no? Me he sabido un poco pues buscar la vida y un poco pues poco cabroncete, ¿no? O sea, un poco ahí pues un poco pillo, ¿no? Y entonces, claro, eso tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas. Entonces siempre he sido como muy contestatario, siempre me ha costado y me sigue costando aceptar la autoridad. O sea, siempre me he rebelado bastante pues contra la jerarquía y entonces pues en cada momento de mi vida pues el que era la autoridad pues a mí me generaba pues un rechazo, ¿no? Que no está bien, no es una cosa buena eso, ¿no? Y entonces, claro, pues cuando tú eres pequeño, ¿no? Y tienes 10 años, 11 años, 12 años, pues esa autoridad son tus padres, ¿no? Y entonces, pues si se suma que tú eres un poco pillo, que la autoridad pues te genera un rechazo, bueno, pues es un mix, ¿no? De cosas, pues que a mí me hace ya, pues yo con 13 años pierdo la inocencia y entonces, bueno, pues mis padres que me dicen, pues que lo bueno es esto y el mundo que me dice, bueno, pues que pruebe a ir con chicas, que pruebe a salir, que pruebe a tal, que pruebe a cual, ¿no? Y entonces, bueno, pues con tal de hacer lo contrario a lo que mis padres me han dicho, yo con 13 años empiezo a experimentar, ¿no? Yo recuerdo con 13 años me fui de casa, vivo en Barcelona, me fui por las calles de Barcelona con 13 años, estuve pues, viviendo pues, en casas de amigos que me acogían o de amigas o en portales que encontraba abiertos, hasta que mis padres ya me mandaron. Yo no tenía el móvil prohibido, tenía 13 años, pero tenía móvil de escondidas. Y mis padres sabían el número del móvil de escondidas. Y entonces me llegó un mensaje, ¿no? De vuelves a casa o vendrá la policía a buscarte. Y claro, yo la pillo, pero estaba cajado, digo, vendrá la policía y tal. Entonces ya con 13 años yo, pues vale. Y entonces me volví a casa, ¿no? Y entonces yo recuerdo que mi vida era pues eso, ¿no? Era un odio a mis padres, pero además un odio que duró y se alargó muchísimos años, ¿no? Ir probando todo lo que el mundo me decía que si yo probaba sería feliz, ¿no? Y entonces, claro, yo lo probaba y veía que no y pensaba, es que a lo mejor lo he probado poco, ¿no? Y entonces, claro, empiezas con 13 años, con 18, pues ya te has enfangado hasta aquí, ¿no? Luego con 15 o 16 años volví otra vez a irme de casa, entonces ahí ya me fui a un bosque y ya no hubo mensaje. Lo que pasó es que cuando llegué a casa la cerradura estaba cambiada. Y entonces dije así, pues adiós. Y entonces me fui a casa de mis abuelos y luego ya volvieron a poner la cerradura que tocaba. Me dijeron, vuelves, pero estas son las normas, ¿no? O sea, yo a mis padres se lo he hecho pasar muy mal, ¿vale? Muy mal. O sea, mis padres han llorado muchísimo por mi culpa. Pero bueno, también entiendo, o sea, no lo justifico, pero digo, entiendo también pues que eso a ellos, pues supongo que también será camino para ellos para tener el cielo ganado. O sea, no digo que haya que buscar eso y hacerles la vida imposible a los padres, pero creo que eso a ellos, pues el Señor se lo va a recompensar, ¿no? Porque han sufrido mucho. Y entonces, pues yo empiezo esto, pues eso, pues con 13 años y recuerdo pues que era una cosa, o sea, era pues eso, un frenesí, ¿no? O sea, yo creo que como la vida de tantos jóvenes, o sea, creo que no os estoy contando nada que os resulte extraño, ¿no? O sea, salir, aparentar, fiesta, bebida, a lo mejor algunos se drogan, otros no, pero eso es lo de menos, pues probar sexo, o sea, bueno, ¿no? O sea, digo, no, creo que no os descubro el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues van pasando los años
¿no? Yo me alejo completamente de la iglesia, tengo un odio feroz a mis padres, y entonces, mira, mi vida pues es eso, ¿no? O sea, de hecho tengo recuerdos, claro, yo siempre estaba o bebido o fumado, y tengo recuerdos de algún día que salía un viernes, que iba no sé dónde, y ese día, por lo que fuera, pues tenía una noche sana, ¿no? Y no bebía nada, y volví a casa pues sin haber hecho el mal, y recuerdo tumbarme en la cama y que todo me daba vueltas, ¿no? O sea, era como mi cuerpo sabía que era llegar a casa después de fiesta y era haber bebido, haber algo y todo tenía que darte vueltas, pero a pesar de no haberlo hecho, ¿no? Pues era como ya la inercia, ¿no? Y entonces en esa, ¿no? En esa espiral en la que tantos jóvenes os encontráis ahora, o os habéis encontrado, o conocéis a gente que se encuentra, claro, yo tuve ahí un regalo muy importante que fue, que luego ya hablaré más en detalle, ¿no? Porque fue el testimonio de mis padres. O sea, yo recuerdo a mis padres sufrir mucho, pero mis padres sufrían no porque me fuera mal en el colegio con las notas, eso les daba completamente igual, bueno, les importaba lo justo, no porque, o sea, lo único que les preocupaba a mis padres era que su hijo perdiera la fe, ¿no? Entonces yo he vivido pues todas las cosas mal que he hecho y que lo único que hacía sufrir a mis padres era que nuestro hijo pierde la fe, ¿no? O que nuestro hijo pueda perder la fe, porque también yo tengo recuerdos en el colegio, mis padres eran los raros del colegio. O sea, yo recuerdo, pues yo qué sé, un colegio pues supuestamente católico, podríamos decir pues pseudo-católico quizás, bueno, un colegio católico al fin, ¿no? Pues bueno, pues había cosas que a mis padres no les gustaban y cosas que pensaban que podían ser pues perjudiciales para la fe de sus hijos. Y había otros padres también católicos que decían, bueno, pues esto quizás no es tan importante. Y al final mis padres eran los únicos que levantaban la voz y decían, oye, esto quizás no habría que hacerlo, mi hijo a esto pues no va a ir. O sea, una serie de cosas, ¿no? Que a ellos pues les dejaban como los raros. A nosotros, bueno, pues la verdad es que me da igual cómo nos dejaran, porque creo que también es bueno educar a los hijos sin la necesidad de que sean iguales que todo el mundo y sin que sean los raros y sobre todo qué tal. O sea, creo que está bien también que haya una diferencia, ¿no? Pero bueno, lo decía esto porque a mí o sea, lo que más bien me hizo para luego volver a la iglesia fue este testimonio. O sea, ver cómo mis padres no solo era de palabra, sino era vivido. Es decir, el centro de la vida familiar era Cristo. O sea, porque a tu hijo le puedes dar y le tienes que dar muchas chapas. Cuando seáis padres, pues les tendréis que dar muchas charlas a vuestros hijos, pero lo que les va a educar es lo que vean en casa. Y yo he vivido siempre, y no solo con mis padres, lo he vivido con mis tíos abuelos, con mis abuelos. Yo os decía, tengo una familia muy extensa y la suerte de que es una familia católica que para mí es ejemplar, con todos sus pecados y todas sus miserias y todas sus debilidades. Y entonces, pues ver cómo, de hecho, ¿no? Pues Cristo era el centro de la vida familiar, ¿no? Y entonces eso era lo que configuraba, pues, dónde te vas de vacaciones o dónde no te vas porque no hay una iglesia o hay un sacerdote que es un desastre, pues aquí no vamos, o dónde, pues el fin de semana, ¿qué plan haces el fin de semana? O qué viaje haces o dejas de hacer, ¿no? Y entonces esto, que no se habla, pero se ve, luego yo creo que te queda como impregnado, ¿no? Y entonces, pues habrá un día que os tendréis que casar, si no estáis casados ya, y habrá que escoger un viaje de novios, y a lo mejor pues escogéis el viaje de novios en función de un sitio en el que podáis ir a misa. Y entonces ahí veréis que el ejemplo de vuestros padres ha calado en vosotros, porque eso va a ser un motivo para decidir un sitio, porque si a lo mejor si en Bali no se puede ir a una iglesia, pues aunque sean 2 semanas, pues, y sea porque me he casado, pues no voy a Bali, ¿no? Y entonces, bueno, yo tengo esta infancia que me dura pues hasta los 18, 19 años, y yo recuerdo, cuando os aburráis, me lo decís, ¿eh? Y levantáis la mano, vais levantando las manos, lo que sea, y yo voy más rápido para acabar antes, ¿vale? Que veo caras de gente que se está durmiendo. Entonces, y si alguien se duerme también, si queréis, os despierto, ¿vale? O sea, puedo levantar la voz para que se despierte, lo que sea. Bueno, pues yo recuerdo, no sé si sois aquí de Cataluña, pero en Cataluña hay una cosa en bachillerato que es el treball de recerca, que es un trabajo que se hace en bachillerato, que es una especie de TFG, pero en bachillerato, en el colegio, que es como un compendio. Y entonces yo estaba en bachillerato y me tocaba hacer ese trabajo. Y entonces, bueno, yo no sabía de qué hacer este trabajo. Y yo recuerdo estar un día por la noche en el Raval. El Raval es un barrio de Barcelona que ahora es mejor no ir porque a lo mejor te apuñalan. Y entonces yo recuerdo estar por las Ramblas, que habíamos ido, las cosas como son, a comprar droga. Y entonces estaba ahí con unos amigos por las Ramblas y de repente me encuentro a un grupo de jóvenes que no sé si los conocéis, que es los Jóvenes de San José, que son un grupo de jóvenes de la Unión Seglar
que pues lo que hacían, bueno, y siguen haciendo los sábados, y no solo, o sea, los sábados se juntaban un montón de jóvenes y sacerdotes, iban al centro de Barcelona, que es donde hay más, pues más gente viviendo en la calle, y entonces pues repartían comida, y luego iban con sacerdotes por si se querían confesar, por si querían hablar con un sacerdote, luego durante la semana les buscaban trabajos, les buscaban pisos, pues una vez al año se los llevaban a Montserrat en autobuses, pues una misa para tal, a muchos los bautizaron, a algunos los casaron, o sea, hacían verdadera caridad, ¿no? Y entonces yo conocí a algunos de los jóvenes, porque os digo, yo nací en una familia católica, entonces aunque yo me alejara, pues durante muchos años mi ambiente fue ambiente de iglesia. Y entonces yo me los encontré allí, hombre, tal, y claro, había un grupo ahí de jóvenes súper alegres, y claro, yo a lo mejor era muy eufórico, pero yo por dentro estaba roto. Y entonces vi un grupo de jóvenes súper alegres, contentos, que estaban allí un sábado, a lo mejor eran las, no sé, 12, 1, 2 de la madrugada, repartiendo comida, allí con dos sacerdotes altísimos ahí ensotanados. Y claro, yo alucinando, yo en mi mundo, ¿no? Y entonces me dijeron, ¿por qué no te vienes un día con nosotros pues a repartir comida por el Raval? Y dije, vale, pues venga, un fin de semana. No sé si era cada 2 sábados, ahora no me acuerdo. Yo tengo 31 años, estamos hablando de hace ya... ¿Cuántos años me poníais, por cierto? Más de 31, ¿verdad que sí? A todo el mundo le pasa, la vida me ha tratado mal. Bueno, y entonces pues voy un día con vosotros. Y entonces salgo con ellos. Primero íbamos a San Félix, que es una parroquia que está ahí en la calle Sardeña, hacia Marina. Preparamos unos macarrones, unos bocadillos, una serie de cosas. Hicimos unas oraciones y luego ya salimos a repartir comida. Me acuerdo que ese día terminamos a lo mejor a las 3, 4 de la mañana. Y entonces, bueno, pues 3, 4 de la mañana vuelvo para casa y recuerdo tumbarme en la cama y dormir como hacía años que no dormía. O sea, yo recuerdo llegar a casa agitado, todo mareado, la mayor parte de veces pues acababas vomitando, en el fondo vacío, porque cuando te mareabas, supongo que sabéis lo que es llegar a casa mareado y tumbaros en la cama, que no te tienes que sentar, pues en ese momento en que te sientas todo te da vueltas, no sabes cómo acabará la noche, pues te das cuenta de la mierda de vida que tienes, ¿no? Y entonces tienes muchos momentos para pensar, o sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? Y recuerdo llegar ese día a casa después de estar con los jóvenes de San José y dormir como un bebé y decir, yo quiero volver a dormir así. O sea, quiero volver a esa vida, ¿no? que yo antes tenía y que mis padres como que me fueron conduciendo y yo decidí darles la patada y abandonarla, ¿no? Y entonces ese grupo para mí fue una cosa, o sea, fue un testimonio que me hizo muchísimo bien. Claro, pensaba que era un grupo de jóvenes que las horas que yo dedicaba para mí, ¿no? Mis horas libres, el sábado o el domingo, tal, que yo dedicaba para mí, ellos lo dedicaban para otros y además estaban alegres, ¿no? Yo no estaba alegre. Y ese fue un momento importante en mi vida y os decía, perdón, lo del trabajo de recerca, porque además ahí fue cuando descubrí un poco mi vocación, podríamos decir, profesional, por decirlo de algún modo, porque tocaba buscar un tema y entonces escogí hacer el tema sobre ese grupo de jóvenes. No voy a hablar sobre estos chavales, qué es lo que hacen, por qué hacen esto, qué consiguen haciendo esto, qué les mueve a hacer esto. Y ahí es un poco donde descubrí como esa vocación de contar historias que yo he conocido, que a mí me han hecho un bien y que yo pienso que a otros también pueden hacer un bien, ¿no? Y entonces pues hice el trabajo de recerca sobre los jóvenes en San José. Luego, pues en ese momento de mi vida hubo otra cosa, que fue un viaje a Medjugorje. Aquí en esta casa también se han hecho algunos encuentros de gente pues, que ha peregrinado a Medjugorje. Y entonces me acuerdo que fueron 3 viajes seguidos. Mi tío es uno de los que organiza todo el tema de Medjugorje y estaba muy pesado con mis padres, de que fueran durante muchos años. Y mis padres al final pues dejaron de resistir y fueron. Y entonces nos dijeron, y yo en ese momento dije, pues mira, pues un viaje pagado, iban algunos amigos míos, pues vamos, ¿no? Tampoco pierdo nada. Y además en Medjugorje, por si no lo sabéis, hay cerveza y pizza muy barata. Y eso siempre es una cosa importante. Y entonces, 3 euros una pizza y una jarra de cerveza. Estaba muy bien. Y no sé si la inflación también ha afectado a Medjugorje, ya ha subido de precio, pero cuando yo fui era súper barato. Y entonces yo, pues recuerdo estar en Medjugorje y ahí fue otro momento. Yo a Medjugorje, que llevaba sin pisar una iglesia muchísimo tiempo, llevaba sin confesarme a lo mejor 4 años, o sea, nunca me ha sido una cosa ajena. Es decir, yo nunca he sido un ateo teórico. O sea, yo creo que como la mayor parte de gente, soy un ateo práctico, ¿no? O sea, bueno, vivía como si Dios no existiera, pero nunca llegué a pensar que Dios no existía. Dije, no sé, me da igual, ¿no? Bueno, en el fondo no me daba igual. Y, por ejemplo, pues en Medjugorje hubo varios momentos, ¿no? Pero yo recuerdo uno
de llevar mucho tiempo sin pisar una iglesia y estar allí en una de las misas que había en el santuario y de repente se leyó el Evangelio y mientras... no, a ver cómo fue, no recuerdo en qué momento fue, es que yo tengo muy mala memoria. No sé si fue en el Evangelio o durante la homilía, no recuerdo, pero yo estaba con los amigos y de repente, algo en mi corazón, me levanté como un robot y me fui a confesar. Yo no me había planteado, pues mira, me voy a confesar porque creo que me tocaría, tal. De repente nació en mi corazón un deseo de necesito confesarme. Pero algo que ni siquiera había pensado, como que el Señor vino de fuera a rescatarme y entró en mi corazón. Supongo que yo le había dado algo de permiso, no lo sé, pero fue una cosa como, bueno, tuve como esa necesidad de, después de 4 o 5 años, me levanté y fui. Me dijeron, ¿dónde vas yo a confesarme? Y se llamaban como, este tío, ¿qué le ha pasado? Bueno, entonces ahí en Medjugorje hubo fue otro momento importante en mi vida. Todo fue muy, muy seguido. Y luego un sacerdote que en unos campamentos que yo iba en la Sierra de Gredos, unos campamentos muy, ¿cómo se dice esto? Con mucha disciplina. Y entonces un sacerdote pues muy, muy cañero que fue para mí pues como un padre. Y estuvo pues un verano que me metió mucha caña, mucha caña. De hecho, era el verano antes de que fuéramos la primera vez a Medjugorje, que fue un sacerdote que después, con el tiempo, estuvo con mi madre pues enviándose muchas cartas, ¿no? Porque claro, mi madre lo pasó muy mal. Entonces estuvo con mi madre mandándose muchas cartas, ¿no? Y hablando pues, bueno, ¿no? Pues supongo que intentando consolar, ¿no? Pues el corazón de la madre herida que ve pues todo el daño que su hijo se está haciendo, ¿no? Y entonces... bueno, pues un poco esa fue mi adolescencia temprana, porque empezó con 13 años, ¿no? También recuerdo que mis padres llegaron a plantearse mandarme a un reformatorio, luego al final, por suerte, no lo hicieron, y me mandaron al norte de Santander a construir un monasterio para los del Hogar de la Madre, no sé si los conocéis, que en ese momento el prior era el padre Juan. Bueno, pues fui ahí a ayudarles a las presillas a construir un monasterio y me fui con ellos. Bueno, pues eso, ¿no? Una infancia pues complicada, ¿no? Y entonces en todas estas, ¿vale? Os decía lo del trabajo de recerca en bachillerato, con el grupo de jóvenes de San José, y luego ya empiezo la universidad, ¿no? Entonces allí empezó un camino de conversión que no es así, que es así, pero que la idea es pues que cada vez la caída sea más bajita, ¿no? Y es un camino diario, ¿no? Es un camino diario. Y entonces empiezo la carrera de periodismo. Y no sé si alguien de aquí ha hecho periodismo o lo está haciendo. No, mejor. Entonces empiezo la carrera de periodismo, que es una carrera muy fácil. Tan fácil que yo me acuerdo que no... iba a clase porque era una privada, porque saqué tan mala nota en la selectividad que no pude ir a la pública y mi abuelo, el cielo esté, pues me hizo el favor de ayudarme a pagar la universidad privada. Entonces fui a la privada, entonces tenía que ir a clase, pero no tomaba apuntes y además hacía lo mismo cada año durante los 4 años que fui, que era... pues la semana antes del examen empezabas a pedir apuntes a la gente. Entonces yo conseguía los apuntes de la asignatura que tengo mañana en el examen. Y entonces el día anterior me ponía a estudiar el examen final. Pero os lo digo también para que veáis lo fácil que es la carrera, ¿eh? Y entonces me tomaba un café, pues no sé, me hacía medio litro, 3/4 de litro de café. Antes no sé, había una hermana por ahí que me ofreció café. Y yo, no, porque si me tomo un café se me colapsa el corazón a mí, ¿vale? Porque soy nervioso y tal, entonces empecé a dar unos sudores y entonces me tomaba medio litro de café para intentar estar toda la noche despierto estudiando. Y entonces, claro, ¿qué pasaba? Bueno, primero estaba en el sofá de casa de mis padres, me daba un blancazo, me mareaba, porque si te tomas mucho café es como si no has fumado nunca y te fumas un cigarro, ¿no? Pues que te puede dar ahí un blancazo. Bueno, pues me daba un blancazo tal, y ya cuando un poco me rehacía, pues ya me ponía a estudiar. Y entonces, claro, te ponías a estudiar las 10 páginas de apuntes y a cabo de 1 hora habías estudiado, pero te quedaban 7 horas de noche. Entonces, claro, ¿qué haces en 7 horas de noche que no puedes dormir, que estás así, como una moto? Y entonces yo tengo el recuerdo, muy vivido además, de estar en el salón de mis padres, que no es grande, dando vueltas, ¿no? Como un hámster en una jaula, ¿no? Pensando. Pero claro, en ese momento todavía, había móviles, pero no es lo de ahora. Ahora, aparte de que ahora estamos todos enganchados y estamos todos enfermos por culpa del teléfono móvil, que es otro tema para otro día o para otra charla, que además da mucho que sí y que va a hacer muchísimo daño, eran teléfonos más sencillos. Entonces, claro, pues ¿qué hacías? Pues mirar la pared, mirar el techo y que pasaran las horas. Y entonces, ahí, dándole vueltas, dije, hice el trabajo de recerca sobre los jóvenes de San José. Ahora lo que podría hacer es irme a la calle a
hablar con la gente a la que ellos ayudan para que me cuenten pues sus vidas, sus testimonios, pues qué les ha pasado, cómo, pues yo qué sé, pues cómo se sienten, lo que sea. Y entonces hice eso. Cuando acabaron exámenes, cogí una libreta, cogí un boli y me fui a caminar por las calles del Raval, de Barcelona. Os cuento esto porque os estoy contando mi vida, ¿eh? Si alguien tiene una pregunta y le interesa más otra cosa, que me lo diga, ¿eh? Y entonces me fui por las calles del Raval con una libreta y un boli a hablar con la gente. ¿No? A decirle, oye, pues hablar con los protagonistas de las historias. ¿No? Y entonces, bueno, pues hice un librito, que el título da igual, porque tiene palabras malsonantes, en el que recogí pues historias de esa gente, ¿no? Bueno, pues la vida continúa. Y entonces en segundo de carrera vuelven otra vez exámenes finales, misma historia, no os la repito, el café, el estudio, las noches en vela. Y entonces digo, oye, y si ahora, porque claro, con lo que ellos me habían explicado, yo había profundizado muy poco. Porque claro, la mayor parte de cosas que te cuentan son trola, ¿vale? O sea, casi todo es trola. Entonces, ¿y si me voy a vivir con ellos, vivo con ellos, ¿no? Y veo un poco más, ¿no? O sea, ¿cuál es esa realidad? Y entonces cuando terminé exámenes, fue la primera vez en mi vida que me fui de casa con el consentimiento de mis padres, ¿no? Me había ido 2 veces, pues esa tercera, mis padres me dieron permiso y entonces me fui a vivir al Raval, ¿vale? Ahora no me iría porque me apuñalarían, pero cuando fui, que fue en 2013, hace 10 años, pues todavía pues seguía siendo un barrio degradado, pero todavía no era el Bronx, ¿no? Y entonces me fui al Raval partiendo de 2 limitaciones como muy claras, ¿no? O sea, yo sabía, claro, yo nunca iba a poder sentir la soledad como ellos la sentían. O sea, yo tenía amigos, tenía familia, tenía gente en casa esperando y luego yo nunca iba a poder sentir el abandono como ellos lo sentían, porque yo sabía que cuando yo quería yo volvía a mi casa. Un día, una semana, un mes, ellos no saben si nunca van a poder volver a su casa, ¿no? Y entonces, bueno, pues partiendo de esas 2 limitaciones, que son 2 grandes limitaciones, pues me fui a vivir al Raval para conocer esa realidad que tenemos muy cerca de nuestras casas. O sea, normalmente de camino al trabajo pues nos la encontramos siempre, pero que pues ya al final es como que te acostumbras, forman parte del paisaje y vives como si no existieran, como si no estuvieran y como si no tuvieras ninguna responsabilidad, ¿no? Vivimos como si no tuviéramos ninguna responsabilidad con ellos, ¿no? Yo lo que tengo es mío y me lo he ganado y no tengo por qué compartirlo, ¿no? Y compartirlo no es que sea un acto de caridad, es que es un acto de justicia, ¿no? O sea, compartir lo que, bueno, igual, esto el padre lo explicaría mejor. En cualquier caso. Entonces, bueno, me fui a la calle. Entonces, aquí podría detenerme un poco y daros un poco la turra, pero no lo haré. Os voy a contar algunas cosas que yo creo que las 2 cosas más importantes que aprendí en la calle, ¿no? O sea, que vi. Que creo que también pueden enseñarnos algo a nosotros, ¿no? O sea, una cosa es, la calle funciona con unas normas. Bueno, no hay normas, ¿no? Completamente diferentes a las nuestras, es un mundo, cuando entras lo descubres, ¿no? Entonces yo recuerdo que al principio me escandalizaba mucho, ¿no? Y perdón porque voy a decir cosas que son, pero bueno, es la realidad, ¿no? Pues yo qué sé, pues te llegaba uno y te decía que acaban de echarle de la biblioteca por masturbarse viendo pornografía en la biblioteca. Entonces tú decías, este tío está loco. Este tío está loco. O te llegaba otro que la noche anterior pues había ido por la calle, había visto un grupo de gente que salía de fiesta y se había masturbado en un árbol, tal. O sea, te lo cuentan allí porque es tu grupo de amigos y dice amigos, o sea, un grupo de amigos de gente del Raval, ¿no? Y pues pasábamos las tardes juntos charlando. O te encuentras a uno un lunes a las 8 de la mañana bebiendo y a borracho. Piensas, jolín, menudo desgraciado, ¿no? Que está un lunes a las 8 de la mañana bebiendo, borracho, ¿no? Bueno, pues como muchas cosas así, ¿no? Que dices, pues claro, luego piensas y dices, o sea, ¿qué tan diferente es este tío de mí? ¿No? O sea, tan diferentes somos. Entonces al final te das cuenta que simplemente es una cuestión de haber normalizado, o sea, nosotros, bueno, pues tenemos una serie de normas, ¿no? Por las que vivimos, ¿no? En la vida que no es la vida de calle y hemos normalizado emborracharnos un viernes por la tarde, emborracharnos todos los viernes por la tarde, todos los sábados por la noche. Y hemos normalizado pues, que tú vas a la discoteca y si pillas, pillas. Y ahora tonteo aquí, ya tonteo. O sea, hemos normalizado una serie de cosas que no nos escandalizan. La gente que vive en la calle, que no hay normas, pues tanto le da a beber el viernes por la tarde que el lunes por la mañana. Al final, si te fijas, el problema de raíz es el mismo. O sea, ese tío de la calle
o nosotros, o sea, tenemos un corazón que tiene un vacío, o sea, un corazón que necesita ser amado, o sea, que está hecho para amar y ser amado. Y en la medida en que no es capaz de amar o de ser amado, pues está herido, ¿no? Y nuestros corazones están heridos, ¿no? Y entonces, claro, tú puedes intentar sanar este corazón bien o intentar sanarlo con lo que el mundo te ofrece, que es ruido. Y hay mucho ruido, o sea, puede ser ruido, puede ser el trabajo, puede ser la pornografía, pueden ser las pantallas, puede ser el alcohol, puede ser la música, puede ser lo que sea, ¿no? Y entonces, claro, ahí te das cuenta y dices, pues mira, este tío hasta hace poco me parecía un desgraciado, pero ahora me doy cuenta que lo único que nos diferencia es que yo tengo un techo y él no lo tiene, porque en el fondo somos iguales. Y lo que necesitamos es encontrar a Cristo, porque si no el hombre pues se va pudriendo y desgraciando, ¿no? Yo también me acuerdo que lo de la calle me sirvió para, o sea, como para, o sea, sí, o sea, todos tenemos prejuicios y tener prejuicios no es malo. O sea, digo, hay como mucha mala fama de los prejuicios, pero tener prejuicios es normal, ¿no? Porque tú cuando no conoces algo tienes un prejuicio de esa cosa que puede corresponderse con la realidad o no. Entonces luego tú cuando conoces esa cosa, pues si ese prejuicio se corresponde con la realidad, pues era un prejuicio bueno. Y si no se corresponde, pues entonces tienes que cambiar, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que los días que estuve viviendo en el Raval no paraban de caerse prejuicios que yo tenía, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, un día en una de las plazas, que es una plaza que está en la calle Ruba 2, que es una calle que hay prostitución todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana, ¿vale? O sea, todo el día. Y ahí en esa calle hay una placita y hay 2 comedores sociales de evangélicos. Y entonces yo siempre iba allí, había uno que era un desastre, que eran unos tíos súper desagradables, bueno, y otro que era un sitio encantador. Entonces, bueno, y además al segundo día que ibas ya te conocía por tu nombre. Bueno, y entonces iba a comer a ese sitio, a desayunar. Y entonces yo recuerdo una mañana, salgo a desayunar, me enciendo ahí un cigarrillo, me pongo en la plaza tranquilamente, ¿no? A dejar que el tiempo pase, porque en la calle si algo tienes es tiempo, es muy aburrido. Y entonces se me sienta una mujer delante, una mujer negra, de unos 50 y pico años, con una Voldam. Y ahí venga a darle la Voldam a las 9, 10 de la mañana. Y pensando, joder. Y luego se le sienta a un chaval negro de unos 20 y pico años que la confundió con una prostituta, porque esa era la calle de las prostitutas. Y entonces la confunde con una prostituta y ella le dice, no, que yo no soy prostituta, y se ponen a hablar. Y entonces yo escucho que ella le dice que es madre y que acaba de dejar a su hija en el colegio. Y entonces, claro, yo les voy escuchando y voy pensando, menuda madre, pobre niña, qué niña más desgraciada tener una madre que a las 10 de la mañana está aquí en esta plaza tomándose una Voldam. O sea, qué desastre, ¿no? Bueno, total, que luego el chaval, cuando ya vio que pues la mujer esta no era prostituta, se fue, ¿no? Y se sentó conmigo esta mujer y nos pusimos a hablar, ¿no? Y entonces me estuvo contando su vida. Y entonces esta mujer hacía no muchos años había vivido prácticamente en mi calle. O sea, yo he ido en la zona alta de Barcelona. Y sus hijos iban a un colegio de la zona alta público, pero a un colegio de la zona alta de Barcelona. Las cosas le habían ido fatal, había tenido que mudarse, el único alquiler que podía pagar estaba en el Raval, además estaba en la calle Ruba 2, y dijo, pero por lo menos que los amigos de mi hija, que el colegio de mi hija esté fuera de esto, ¿no? Y entonces le dejó el colegio al que iba antes. Y cada mañana se iba hasta el colegio, que le quedaba lejos de su casa, y volvía y luego iba a buscar a su hija, ¿no? Bueno, me contó toda su vida y claro, yo había pensado, esta madre es una desgraciada, y luego dices, pues con todas sus cosas, qué madre, ¿no? Qué madre. Porque yo, pues si estuviera en su lugar, quizás estaría mucho peor. Entonces, con sus cosas, pero vi ahí un ejemplo de mujer, ¿no? Pues madre coraje, que pues bueno, cuando la vida es dura, pues cada uno carga las cruces, ¿no? Como puede. Y sí, ahí estaba un martes a las 10 de la mañana tomándose una Voldam. Bueno, perfecto, ok. Y, a ver, de la calle, no sé si quería decir algo más. Bueno, sí, otra cosa que también digo, porque como supongo que estáis en la edad de hacer muchos voluntariados y de cosas de estas, o sea, una cosa que... ¿Me tengo que callar? No, mierda. Lástima, lo siento, chicos. Es la policía que viene a buscar. Una cosa que vi, o sea, es muy difícil que alguien salga de la calle. O sea, no sé si vosotros vais a repartir bocadillos, a hablar con la gente de la calle, a intentar ayudarles. Es prácticamente imposible que alguien salga de la calle.
prácticamente imposible. O sea, lo que estás haciendo es perder el tiempo, pero está muy bien que perdáis el tiempo, ¿eh? Está muy bien que perdáis el tiempo, pero es muy difícil que alguien salga de la calle. Y cuanto más tiempo lleva en la calle, más complicado es. O sea, si te encuentras con alguien que lleva 2 años, céntrate en esta persona porque a lo mejor hay alguna esperanza. Que lleva 20 no lo vas a sacar ni de broma. Y la única posibilidad muy pequeña de conseguir sacar a alguien en la calle es que haya una relación de amistad. O sea, si no hay una relación de amistad es imposible. Y habiéndola es casi imposible. O sea, el único modo de que alguien... Y eso lo vi porque, o sea, uno se acostumbra a lo que tiene. Yo, pues a mis 13 años, si venía mi padre a decirme, deja de drogarte, y yo estoy con mis amigos, le diría, pues si mis amigos son los que me quieren y son con los que estoy y tú no sé cuántos, déjame. Pero si es un amigo o es alguien que se hace amigo tuyo y entonces viene y te dice, oye, esto, y que te quiere tanto o más que tus amigos, entonces ahí ya es posible que digas, pues lo que está buscando mi bien, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que tuve una historia ahí en la calle con un señor mayor que se llama Cristóbal, además tenía 50 años, medía 1,50 m y pesaba 50 kilos. Y era un tío pues que los pobres de allí le compraban alcohol para que bebiera, porque cuando estaba borracho era un tío muy divertido y tal, era un tío que estaba, ya debe estar muerto. O sea, porque a veces cuando pasaba por las Ramblas le veía, ahora hace años que no le veo, debe haber muerto, estaba fatal. Pues, o sea, ese tío estuve a punto de sacarle de la calle, o sea, a puntito. De hecho, me acuerdo que, o sea, él tenía que llamar, o sea, queríamos meter en el cenáculo. Entonces, para entrar en el cenáculo tienes que ser tú el que llama y decir que quieres entrar. No te pueden dejar en el cenáculo. Y entonces, bueno, después de 1000 peripecias, tal, yendo a casa de mis abuelos, cogiendo dinero para luego ir a un locutorio, para que él pudiese llamar, porque claro, yo me fui a la calle con el DNI, un rosario y se acabó. Bueno, da igual, que al final el tío se quedó en la calle. Pero lo único que hice, o sea, el último día, cuando ya iban los del cenáculo a recogerle en coche y tal, desapareció. Desapareció, es una historia larga, pero bueno, da igual. La cuestión está, en resumen, es, si no hay una relación de amistad, es imposible sacar a alguien, imposible. Y luego también otra cosa, pero bueno, eso ya no es tan importante, pero normalmente en los voluntariados, cuando vamos a darles el bocadillo, es la peor hora para ellos, porque es la hora que ellos duermen. O sea, lo que hay que tener presente es que el bocadillo tiene que ser la excusa y tiene que ser la excusa a una hora que le vaya bien al tío que está en la calle. O sea, yo recuerdo, yo estaba con tíos que comían 3 veces y cenaban 4, ¿vale? O sea, en la calle engordas, no adelgazas, ¿vale? O sea, hay 1000 sitios en los que puedes comer. O sea, hay 1000 ofertas de comedores sociales, de no sé cuántos. Es verdad que no puedes comer lo que te apetece, sino lo que te dan, y entonces un tema muy recurrente de conversación con la gente de la calle es el de la comida. Porque muchos tienen pensiones, la no contributiva, el PIRMI, lo que sea, cobran 400, 600 euros a final de mes, y entonces están todo el mes hablando de dónde irán a comer o qué se comprarán para comer el día que cobren, ¿vale? No porque pasen hambre, sino porque es como si tú llegas a tu casa y no puedes escoger lo que vas a cenar. Tú llegas, a lo mejor los padres no, pero nosotros llegamos a casa más o menos y podemos escoger lo que queremos cenar, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso. Entonces, que el bocadillo tiene que ser una excusa, pero que, o sea, ni pasan hambre y entonces ya a esas horas suelen irse a dormir, porque se van a dormir pronto y se despiertan pronto. Pero bueno, da igual, total. Esto fue, pues, como en 2012 o así. En tercero. Viviendo estuve una semana, porque luego me tenía que ir a hacer de canguro de una familia en Sant Cugat, que ya estaba palabrado. Y entonces lo que hice es subir a Sant Cugat durante el día, hacía el gamberro con los niños. Me acuerdo que me los llevaba a hacer grafitis y tal. Grafitis con cosas buenas, ¿eh? Pero grafitis en sitios abandonados y tal. Vi a Cristo Rey. y entonces luego cuando terminé el canguro me volví al Raval. Que de hecho aprendí muchísimo más los días que no estuve viviendo, porque yo estuve, creo recordar que era como del 18 o del 17 o 16 al 24. Entonces cobraban el 24-25. Y entonces, claro, yo estuve a final de mes, que es cuando vas ahogado, mides los gastos, no tienes dinero en el banco. Entonces, el tiempo que no estuve durmiendo, pero sí pasando todas las tardes, íbamos a hacer los cumpleaños, lo que fuera, fue justo ya después de que cobraran. Y entonces ahí todo cambia. Porque tienes, yo qué sé, me acuerdo uno que además era vecino de mi barrio, su oficina de la Caixa era la misma que la mía, había cobrado una herencia, la había dilapidado, y además le veía un tío educado, un tío bien vestido, viviendo en la calle desde hacía 6 años, cobraba, no sé si 800 euros, no sé por qué, a final de mes, le duraban 3 días. Se iba a Zona Franca, pillaba cocaína, luego iba a un puticlub, tal,
y en una semana, menos de una semana, se había quedado sin dinero. Luego conocí a otro que cobraba 400 euros. Le duraban una tarde en los salones, o sea, en los recreativos. Luego me encontraba uno, que eso era muy desagradable, me encontraba uno que pagaba a chavales jóvenes de la calle para tener relaciones con él. Cuando se quedaba sin, él, o sea, a cambio de dinero, o sea, es un mundo, es un mundo. Pero claro, a partir de esa semana habían cobrado y su vida cambió. O sea, cambia porque tiene dinero y durante un tiempo, ¿no? Pues ahí sale como lo peor, ¿no? Y entonces esto fue en 2012 y ya me acuerdo ya por esa época que de todo eso, si queréis, hay libros. Que pues, no lo digo porque me gane dinero, porque las editoriales no te pagan nada, pero podéis comprarlos si os apetece profundizar en la historia. Luego ya le diré al padre si queréis que os pase la referencia. Y luego, yo recuerdo que eso fue como en 2013, que es cuando empieza como el boom de los cristianos perseguidos. Es como cuando se empieza a hablar de cristianos perseguidos. A ver, digo boom, que boom quiere decir que los pocos digitales católicos que hay empezaron a hablar de persecución, porque antes de 2013 ni siquiera los diarios digitales católicos, o sea, Infocatólica, Religión en Libertad, ¿no? De hecho, amigas mías de AIN, bueno, que ahora ya no están, pero que estaban en AIN Barcelona, cuando nosotros nos fuimos a Irak, me decían que ya hace, pues yo qué sé, en 2010 se iban a un colegio y decirle al colegio, oye, ¿podemos venir a hablar de la persecución de los cristianos en Pakistán? Y el colegio, el sacerdote de la parroquia les decía, pero qué persecución si eso ya no existe. O sea, que hasta hace no demasiado, o sea, incluso en la propia iglesia no había conciencia de que había persecución, no a uno ni a dos, sino hablamos de cientos de miles, ¿no? O sea, de muchos cristianos. Bueno, total, que en 2013 o así es cuando empiezo a leer noticias en medios digitales católicos, que la mayoría no leemos ni los católicos, de noticias de cristianos perseguidos, pues en Irak, sobre todo Irak y Siria, ¿vale? Más Siria. Y entonces yo me acuerdo que la primera reacción que yo tengo a esto es de escepticismo, ¿no? O sea, mi abuelo vivió la guerra en el 36 y mi abuelo sufrió la persecución. Y la familia, mi familia, que era lo que os decía, mis abuelos, una familia de 12 hermanos, conocida y de fe, pues sufrió la persecución, tuvieron 1000 registros en su casa. O sea, mi abuelo me había contado lo que era la persecución y él conocía a amigos suyos que los habían matado. Gracias a Dios, de mi familia no murió nadie. Entonces, sí, mi abuelo me había contado que habían sido perseguidos, pero a mí eso me quedaba muy lejos. Siempre me ha costado mucho como creerlo, o sea, me ha costado mucho imaginarme cómo puede ser que alguien sea capaz de matar a otra persona por esta razón. Y luego que yo pensaba, bueno, pues esto pasó, evidentemente que pasó, pero es imposible que pase ahora, ¿no? Porque, claro, yo me veo a mí y dices, coño, nosotros nos avergonzamos, o sea, la gente se ríe de Cristo, la gente se ríe de la Iglesia, se burla de todo lo sagrado y muchas veces somos los propios católicos los que nos avergonzamos de decir que somos católicos. Entonces, este es el panorama. ¿Cómo puede ser que haya gente dispuesta a morir por Cristo en otro punto del planeta? Entonces, mi primera reacción ante esas noticias, que cada vez eran más, es no creo que sea verdad. A lo mejor hay algún caso, y en esos medios digitales católicos, pues para hacer un bien, lo que han hecho es inventar un poquito, ¿no? Pues yo pensaba, pues yo si tuviese un diario digital católico, te llegaba una noticia de una señora que a lo mejor la han insultado por ser cristiana, tú le pones un poquito de nata, lo pones bonito, y el tío de España que lo lea, coño, pues eso le va a hacer un bien espiritual, ¿no? Y yo pensaba un poco que era eso. Y entonces, bueno, pues ahí está, pero... Y entonces de repente gente importante empieza a hablar de cristianos perseguidos. Entonces ves que presidentes de algunos gobiernos, poquísimos, empiezan a hablar de que hay un genocidio. Ves que el Papa habla de cristianos perseguidos. Y entonces dices, coño, eso es verdad, ¿no? Entonces, claro, dices, gente importante hablando de esto, no sale en la prensa, ¿no? Que ese también era un motivo para pensar que era mentira, ¿no? Porque aún pensaba, ¿no? Que si no salían los grandes medios es que, pues no, a lo mejor no es verdad, ¿no? Pues no tiene nada que ver, ¿no? Y entonces cuando descubro que es verdad, pues eso es como una patada, ¿no? Decir, oye, yo estoy aquí pues tan tranquilo, que me permite incluso el lujo de avergonzarme de Cristo, ¿no? Que eso es pues no haber descubierto el regalo que es el Señor, ¿no? Porque avergonzarse de Cristo es no haber conocido a Cristo. Y dices, y ahí hay gente que no es que esté dispuesta a pasar vergüenza por Cristo, sino que se está jugando todo aquello en lo que yo pongo mi felicidad, mi comodidad, mi tranquilidad, ¿no? Una buena casa, un buen trabajo, un buen sueldo, unos ahorros, que los hijos vayan a un buen colegio.
Y digo, o sea, ¿cómo puede ser, no? Y entonces, un poco eso es lo que me envía primero a ir a Líbano en 2014 y luego en 2015 y 2017 a ir a Irak. Yo recuerdo el primer viaje a Líbano que los cristianos allí pues se enfadaban bastante conmigo porque yo les decía, vengo de un sitio en el que pues nos avergonzamos de decir que somos católicos, ¿no? Y que la fe pues muchas veces la llevamos pues escondida, ¿no? En casa, ¿no? Y ya está, y en la iglesia y ya está. Y estos tíos se cabreaban, o sea, no entraba en su cabeza que hubiera alguien que pudiera avergonzarse de Cristo. O sea, no entraba en su cabeza. Igual que no entra en nuestra cabeza, pues yo qué sé, pues que un padre pueda matar a su hijo, ¿no? O que un hermano pues pueda acuchillar a otro hermano suyo por la noche, no entra en nuestra cabeza, ¿no? Es una salvajada. No entraba en la cabeza de esos cristianos y les enfadaba que hubiera gente que se avergonzara de Cristo. Unos tíos que lo habían perdido todo por Cristo y que te seguían diciendo que el mayor regalo que habían recibido en su vida era la fe y era Cristo, ¿no? O sea, la razón por la que habían sido perseguidos. Entonces esto... Y además me acuerdo que también se enfadaban, porque claro, yo al principio les preguntaba mucho, porque yo no entendía cómo era eso de la persecución. Porque sí, ahora o sea, hablamos así en categorías, pero luego esto cuando lo aterrizas, o sea, cómo se da esa persecución, ¿no? O sea, en qué momento empieza esa persecución y de qué manera, ¿no? Bueno. Y me acuerdo también, cuando me tenía que callar, me lo decís, ¿eh? Porque yo no sé a qué hora queréis comer. No sé si hoy Pep nos hará un arroz de los suyos. Entonces comeremos mal. Bueno, pues... y además me acuerdo que yo al principio iba... O sea, en Líbano saqué un libro con todo de testimonios de los cristianos y luego en Irak sacamos 2 documentales. Y yo me acuerdo que iba allí con la idea de, oye, pobres cristianos de Irak, pobrecitos, vamos a ir nosotros, vamos a montar aquí algo, fuimos con mi hermana, una prima mía, con Blanca, fuimos un grupito, vamos a ayudarles en algo, vamos a hacer un documental, vamos a hacer que su historia se conozca y vamos a ayudarles, ¿no? Pobres. Entonces vas con esa mentalidad, ¿no? Tan estúpida, ¿no? De pobres cristianos de Oriente, ahora llegan los cristianos de Occidente a ayudaros. Y luego te vuelves diciendo, pobres cristianos de Occidente, suerte de los cristianos de Oriente, ¿no? Porque te das cuenta de que tú a ellos pues les puedes llevar, pues sí, puedes llevar dinero, cosas materiales, lo más importante que puedes hacer por ellos es rezar, ¿no? Y el resto, pues mira, des lo que des, va a ser algo simbólico. Ellos por nosotros hacen lo más importante que vais a aprender en estas jornadas de formación, que os van a poder enseñar vuestros padres, que aprenderéis en la iglesia, que aprenderéis en el colegio, y es que vale la pena morir por Cristo. Y eso es lo más importante que vais a aprender. O sea, podéis estudiar 30.000 carreras, podéis estudiar 30.000 másters, podéis triunfar en lo profesional. Es perfecto. ¿Sirve de algo? Bueno, sí, de algo servirá, es importante, pero no es muy importante tampoco. O sea, vale la pena morir por Cristo. Y eso es lo más importante que hay en esta vida. Y uno puede morir por Cristo de una vez, como el Señor se lo pide a esos cristianos, ¿no? Que es pues con todo lo que tienen, que es con toda la sangre que hay en su cuerpo, ¿no? Y directos al cielo. Y uno puede morir por Cristo gota a gota, que es lo que el Señor nos pide a nosotros, por ahora, ¿no? Que puede parecer mucho más fácil, ¿no? Porque a mí nadie me pone una espada y me dice, ¿crees en Dios? Y si dices que no, te la clava. Pero yo creo que el martirio social, que es el martirio al que por ahora nosotros estamos llamados, es un martirio mucho más peligroso. Porque uno se fija en los países en los que hay persecución cruenta, como Irak, China, Siria, Uzbekistán, Pakistán, me da igual, no, la lista es muy larga, y uno descubre que la fe crece y la fe está viva. Y tú te vas a esos países y lo que te esperas encontrar es gente diciendo, pues el Señor me ha abandonado, estoy cabreado con el Señor porque han matado a mi hijo y además he visto cómo lo mataban y han secuestrado a mi hija, y lo que te encuentras es gente enamorada del Señor, gente que te dice que cada mañana solo puede dar gracias a Dios, y te encuentras niños que ya están creciendo así porque sus padres cada día les dicen los 1000 motivos que tienen para dar gracias a Dios. Unos padres que han visto cómo sus hijos se quedaban sin educación por culpa de la persecución, sin casa, sin amigos, ¿no? Y sin embargo, uno ve que en los sitios en los que la persecución es social, la fe poco a poco se va apagando, ¿no? Se va apagando y desaparece, ¿no? Entonces, no pensemos que lo que el Señor nos pide a nosotros es más fácil, ¿no?
Y demos gracias, ¿no? Porque, pues mira, es más fácil que lo que hay en Irak, ¿no? Porque yo creo que hay que estar muy alerta y hay que rezar mucho para seguir el ejemplo de esos cristianos, ¿sí? Es decir, sí. Y luego al final también hay un tema y es, no sé, claro, no sé si teológicamente aquí hay errores, pero bueno, luego siempre cuando yo me vaya o ya mismo el padre me puede corregir sin problema. Al final, o sea, la fe es confianza. Entonces uno descubre al Señor, o sea, uno confía cuando se abandona y se ve rescatado, ¿no? O sea, uno conoce al Señor cuando le deja actuar. Si tú pretendes tener toda tu vida atada, ¿no? Pues voy a estudiar esto, voy a hacer esto otro, los lunes y los jueves voy al gimnasio, el domingo me lo reservo para ir a misa, eso sí es muy importante, el domingo ir a misa, tal, no sé cuántos, bueno. O sea, tú configuras tu vida a tu manera, ¿no? Tus planes, ¿no? Y Dios no entra. Bueno, si quieres entra, pero esta es mi vida, ¿no, Señor? Entonces, cuando tú no te abandonas, es muy difícil que tú conozcas al Señor, ¿no? O sea, es muy difícil que veas, o sea, cuando Abraham se abandonó, o sea, Abraham bajó la mano para matar a su hijo. Y cuando ya estaba a punto de matarlo, el ángel le cogió el brazo. Es así, ¿no? No me equivoco. Pero hubo que confiar. Se abandonó y vio al Señor. Entonces digo esto porque esos cristianos se han abandonado, o sea, han hecho un salto al infinito, o sea, han renunciado a todo. Y, o sea, nosotros ni siquiera nos podemos imaginar lo que han renunciado. O sea, porque nosotros estamos aquí, todo muy bien, pero imaginaos en cuanto salgáis de Can Marcet, número 23, y os vais para vuestra casa, pues os vais caminando porque ya no hay coche, y no vais a vuestra casa porque ya no hay casa, y el lunes, si ya se os acaba el verano, pues sigue el verano porque no hay trabajo. Y así durante pues 6 años, 7 años en Siria, en Irak iban ya pues otros tantos, o sea, ¿no? Entonces, claro, cuando tú ves eso, o sea, ya, os pongo por ejemplo, o sea, conocimos una familia, ¿vale? De 8 hijos. Digo, para intentar concretar ese abandono, para que veáis, y luego lo traigo aquí a Occidente. Conocimos una familia, 6 de agosto de 2014, Daesh, Estado Islámico, llega a Karakoy, ciudad cristiana más grande de Irak, unos 60.000 habitantes. Entonces, la gente huye. Algunos tenían coche y huían, otros huían a pata, algunos se quedaron, pero bueno, igual, no me quiero entretener. Y murieron, bueno. Luego a los que huían Daesh les disparó y algunos murieron. Bueno, pues una familia con 8 hijos, sin coche, empieza a colocar a los niños en coches de amigos. A ver cómo conseguimos sacar a toda la familia de aquí. Familias sencillas, ¿vale? O sea, no viven como aquí. Entonces empiezan a huir, ¿no? Dejas atrás pues colegio de los niños, dejas atrás la casa, dejas atrás los juguetes de los niños, dejas atrás a los amigos que no sabes dónde irán, ¿no? Todo, lo dejas todo atrás. Has salido con el pijama, si te ha dado tiempo te has puesto otra muda, el pasaporte y lo que tenías efectivo en casa. Punto. La huida dramática, porque o sea, lo que se dice de cagarse de miedo es literal, es decir, uno cuando tiene mucho miedo pierde el control sobre su cuerpo. Estaban las carreteras llenas de coches accidentados, o sea, la gente del miedo, pues en los arcenes, accidentes, coches volcados, gente pues que había el atasco, pues oye, se ponían nerviosos, dejaban el coche con las llaves encendidas, sacaban las llaves y a caminar. Entonces veían ahí gente caminando con las maletas, un montón de accidentes, bueno. Un trayecto que se suele hacer en 40 minutos, lo hicieron en 12, 14 horas, ¿vale? Y algunas personas, pues personas de 80 años, que luego al llegar, pues enfermaban y murieron, bueno, pues familia de 8 hijos, ¿vale? Matrimonio, llegan a Erbil, que es una ciudad del Kurdistán iraquí, que está dentro de Irak, a un barrio cristiano que se llama Ankawa, que tiene capacidad para 60.000 personas, pero que de la noche a la mañana llegan pues 100.000 personas, más. Y entonces, pues no hay sitio y se van a la calle. La calle, pues la calle. O sea, mitad de Matapera, mitad de Sabadell, o Matarrasa o de lo que sea. Y entonces, bueno, pues ahí imaginaos una familia con 8 hijos. El lunes vamos a trabajar y de camino al trabajo pasamos por una caixa y nos encontramos ahí dentro de la caixa, pues 8 niños durmiendo con los padres. Y luego vamos a trabajar y están los niños ahí jugando, tal, ¿no? Con la humillación para unos padres que supone decir a sus hijos, lo siento, pero no tengo una cama para que puedas dormir ni un plato de comida para poder darte. Y pasan las semanas y durmiendo allí, era una caixa, eran en porches a 50 grados, estamos en verano, 50 grados del desierto, que no es lo mismo que 50 grados de Barcelona. Bueno, y entonces pasa el tiempo y les consiguen a esa familia y a otras tantas un centro comercial.
un centro comercial de un empresario libanés. Hubo dos casos parecidos, que oye, os lo dejo para vosotros y os lo ocupáis, ¿no? Y eso se convierte en un campamento gitano, ¿no? Entonces empiezan a meter pladur y entonces meten allí a miles de personas, ¿no? En estancias de 3 metros por 3 metros. Pues si eres de una familia grande, pues a lo mejor te dan 2 estancias, ¿no? Nos contaban familias que habían estado viviendo allí, una mujer en concreto, que no es esta de la que hablo ahora, que en el tiempo que estuvieron allí mató dentro de esa estancia de 3x3, no sé cuánto era, así 3x3, un poco menos, 20 y pico ratas, ¿vale? Se tuvieron que ir de ahí porque los niños empezaron a coger enfermedades por la falta de higiene, entonces enfermedades de la piel y tal, y se tuvieron que ir de Ancau a Mol. Entonces se fueron de Ancau a Mol, ¿vale? También esa familia con sus 8 hijos, y entonces ahí se van a tiendas de campaña. Las tiendas de campaña, he visto fotografías de cuando llovía, invierno, ¿vale? Pues el barro en la puerta de la tienda te llegaba pues a la altura de media pierna. Os podéis imaginar la de mierda que habría dentro de esas tiendas, ¿no? Y entonces pues pasa el tiempo, llega el invierno, llega el frío, o sea... Y entonces consiguen, esa familia con 8 hijos que tenía sus 2 tiendas de campaña, que no hay higiene, no hay intimidad, no hay nada, consigue un contenedor de mercancías, que es lo típico que veis en las películas, que están los puertos de mercancías, ¿no? Que es así. Y entonces les dan un contenedor de mercancías que son 20 y pico metros cuadrados para que estén ahí con sus 8 hijos y que se espabilen, ¿no? Y entonces llegan allí a Marelía, que es la parroquia, o sea, en el patio de esa parroquia pusieron varios contenedores, que es donde estaba el padre Douglas, que es donde fuimos nosotros ahí a ayudar, bueno, mi hermana y mi prima fueron ahí a ayudar. Y entonces, no sé si buscándolo o no, la verdad es que me importa muy poco, ese matrimonio la mujer se queda embarazada del 9º hijo. Entonces esa mujer, pues evidentemente, había dicho que sí al Señor, había renunciado a todo, lo había perdido a todo, y vuelve a decir que sí al Señor. Y nace una fantástica niña, maravillosa, a la que nunca le ha faltado de nada, su 9ª hija, allí en Marelía, ¿no? Y pasa el tiempo, y en 2015 llega un grupo de desgraciados que veníamos de Barcelona, picamos a la puerta de su casa, nos abre la puerta de su casa, y ella, que no tenía absolutamente nada, o sea, que vivía en la mendicidad, con 9 niños, 20 metros cuadrados, la ropa te la dan, la comida te la dan, o sea, todo es un desastre, nos trata como si fuéramos reyes, a nosotros que nos sobra todo lo que tenemos, nos invita a comer, comemos, tenemos una sobremesa súper agradable, y después de la sobremesa nos cuenta este infierno que yo os he explicado, que nosotros seguramente no viviremos, que no sé qué pasaría si viviéramos, pero que lo más fuerte es que ni siquiera somos capaces de imaginar, porque cuando uno se para y empieza a imaginar lo que es eso, el corazón se le hace así, ¿no? Y nos cuenta todo este infierno y acaba diciendo: nunca nos hemos sentido abandonados por Dios. Y claro, lleva una hora contándote lo que tú humanamente dices: el Señor te ha abandonado. O sea, vives peor que las ratas que corren por Barcelona. Vives peor que las ratas que yo tengo en mi ciudad. Y me está diciendo que el Señor nunca te ha abandonado, ¿no? Y esa es la gran verdad que nos llevamos de Irak. O sea, que la vida de esa gente, la alegría de esa gente, yo recuerdo estar detrás de cámaras, a veces llorando, a veces no, pero siempre envidiando la alegría y la paz de tíos que dices, pues si son unos desgraciados, o sea, son lo peor del mundo, o sea, no tienen nada, tienen hijos secuestrados, hijos muertos, viven en la mendicidad. O sea, ¿cómo puede ser que yo, que se supone que lo tenga todo, esté envidiando esa alegría y esa paz? Y entonces, la respuesta a eso, ¿cómo puede ser que yo esté envidiando esa alegría y esa paz? Es esa frase de esa mujer que se fue repitiendo en tantas otras familias, que es: nunca nos hemos sentido abandonados por Dios. O sea, descubres que ahí está Cristo. Es decir, que no es que digas, no, es que la fe, bueno, como consuelo psicológico va muy bien, ¿no? Porque cuando uno tiene problemas, pues se aferra a la fe y entonces todo es más llevadero. No. O sea, estos cuentos de autoayuda, ¿no? De cómo ser feliz en 3 pasos, que algunos dicen, pues bueno, cómo ser feliz con la fe, o cómo ser feliz con 3 pasos, ¿no? Pues actitud positiva, mira las cosas de no sé qué. Todo esto, a los 6 meses, se acaba. O sea, a los 6 meses descubres que tu felicidad no está en un libro sobre cómo ser feliz en 3 pasos, o la receta de la felicidad. No está en eso. Esa gente no lleva así 6 meses, lleva así 6 años. Y después de 6 años te cuentan ese infierno que sigue, porque no se ha acabado, y te dicen: nunca nos hemos sentido abandonados por Dios. Y entonces cuando descubres realmente que el Señor nunca les ha abandonado. Porque si el Señor los hubiera abandonado, es imposible. O sea, no hay una respuesta humana a la alegría y a la paz que en esa situación esa gente vive, si no es Dios. Entonces, esa es la gran verdad que escuchas, ¿no? El Señor nunca nos ha abandonado. Y entonces piensas, joder, pues si a ellos no les ha abandonado, imagínate a nosotros. El problema está que nosotros vivimos, pues eso, como si Dios no existiera, ¿no? De espaldas a Dios. Entonces, no le vemos, porque es lo que decía antes, para uno ver a Dios,
tiene que confiar. Y para confiar hay que saltar, ¿no? Entonces, tú saltas y te cogen. Entonces, pero hay que, o sea, es como el niño pequeño, ¿no? Que le dices, venga, va, tírate y yo te cogeré, ¿no? Y entonces, claro, si el niño nunca se tira, no sabe si puede confiar en su padre. Entonces, en cuanto se tira y ve que el padre le recoge, entonces ahí sabe que puede confiar con el padre. Entonces, esos cristianos han hecho un salto al infinito, porque no saben lo que hay después del salto que han hecho. Porque la guerra en Irak terminó en 2017, 2018, pero esos cristianos que nosotros conocimos siguen viviendo en contenedores de mercancías. La guerra en Siria empezó en 2011 y acabó en 2017-2018. Esos cristianos siguen viviendo pues, en tiendas de campaña, en contenedores de mercancías. O sea, la guerra ha terminado, pero su infierno continuará mucho tiempo. O sea, ese salto al vacío que hicieron, pues no sabes hasta dónde llega. Pero ellos, en ese salto que tú aparentemente humanamente dices, o sea, qué desastre, o sea, viven, lloran, porque somos humanos y llorar no es malo y llorar es normal y en la vida hay cruces, ¿no? Pero están con el Señor. Están con el Señor. Y eso es porque han confiado y se han abandonado al Señor. Y además es muy bonito porque o sea, hay milagros que solo se pueden dar si uno vive en presencia del Señor. Si no, es imposible. Conocido, por ejemplo, una madre de familia que os decía que el 6 de agosto de 2014 Karakosh cayó y la gente huyó. Hubo un grupo de gente, algunos porque eran mayores y no tenían modo de huir o estaban enfermos, o otros porque tenían la esperanza de que Estado Islámico no llegara al pueblo y entonces se quedaron en Karakosh. Estas familias que se quedaron en Karakosh estuvieron secuestradas durante 20 días. Entonces nos contaron, estuvimos con algunas de esas familias secuestradas que luego las liberaron, y nos contaron, pues como aquí en el 36, que iban a las casas cada día y les decían, si nos convertís, os mataremos. Y un día entraban y rompían todos los crucifijos. Otro día entraban y les robaban el gas. Otro día se moría un vecino, pues lo cogían y lo dejaban en la plaza del pueblo para que el resto de cristianos vieran cómo se iba pudriendo y vieran cómo se trataba a los cristianos. Eso durante 20 días. Eso, por ejemplo, contado por un señor que murió hace un año, que un señor enfermo, 70 y pico años, pero muy enfermo, que no tenía fuerza ni para levantar el brazo, con muy poca voz, y él te cuenta cómo venían los de Daesh, que medían 2 metros, decían, si nos convertís os mataremos, y su respuesta era, nosotros solo somos siervos de Dios, o sea, y a nadie más seguimos. Dices, o sea, qué poca fuerza tiene, pero la suficiente para decir, o sea, si he de morir por Cristo, moriré, ¿no? O sea, qué grande, ¿no? Qué grande que es eso. Y entonces, bueno, pues esas familias estuvieron secuestradas durante 20 días. Os digo esto por lo del milagro que os digo ahora, ¿eh? Y entonces, a los 20 días, pues ahí había mucho descontrol y en cada zona pues funcionaba diferente. En esa zona les dieron la opción de marchar. O sea, podéis o convertiros o pagáis la jizya, que es un impuesto que se paga a los musulmanes cuando estás bajo su poder para que te protejan, o te vas. Entonces todos se largaron. Y entonces les citaron en el centro de salud del pueblo y ahí había 2 minibuses. Y entonces en cada minibús subieron 33 personas. Entonces los cristianos iban con sus maletas porque se habían quedado en casa, habían tenido tiempo. Antes de subir abrieron maletas, documentación toda fuera, joyas todas fuera. Bueno, los dejaron pues en pelotas y subieron al autobús. A Aida, hubo un matrimonio que él es ciego, ella no. Tienen 3 hijos. De los 3 hijos se quedaron en Karakosh pensando que no pasaría nada, y luego también porque era una familia como muy, o sea, ¿cómo te diría? ¿Vosotros habéis vivido la época en la que se repartía la farola en los centros, en los supermercados? No. No sabéis lo que es la farola, ¿no? Bueno, sí, vosotros sí. O sea, era una familia muy sencilla. O sea, es una familia que, o sea, bueno, da igual. Una familia, una mujer que no vivía en la mendicidad, pero era una mujer, o sea, no sé, es que no sabía cómo definir. Pero para que veas cómo el prefacio de los mártires es, y en su debilidad muestras tu gloria, ¿no? Algo así. Bueno, total, da igual. Ese matrimonio, Aida y su marido, se quedan con Cristina. Van al minibús para subir y cuando van a subir al minibús, uno de los soldados de Daesh le arranca a Cristina a Aida de sus brazos y le dice, tú subes, pero a la niña me la quedo yo. Y entonces Aida evidentemente empieza a llorar, que por favor le devuelvan a su hija. Él te dice que no, que subas, y más te vale que subas. Entonces, bueno, la madre sube ahí empujada por los tíos, tal, y ella sigue llorando, baja al autobús, que quiero a mi hija, y se la llevan a su hija Cristina, 3 años, se la llevan. Entonces, acaba un rato, vuelve el jefe de la zona de Estado Islámico, con Cristina subida aquí a Collive, y le dice a la madre, si no te vas,
la mataremos a ella y después te mataremos a ti. Y entonces Aida, ante la amenaza de que maten a su hija, sube al autobús y se larga. Y entonces se van los dos autobuses, los dos minibuses, con las 60 y pico personas, eran 20 familias, que quedaban, sobre todo la gente mayor, gente buena. Y les llevan hacia Erbil, les abandonan en el desierto. Entonces, bueno, daría de verdad para una película de Hollywood porque tiene de todo. O sea, tiene ríos que pasaban por el desierto que casi se ahoga un matrimonio mayor, o un matrimonio mayor en Najib, el que os decía antes que se murió, que se quedaron tirados porque la gente no sigue su ritmo, se le gangrenó el pie, perdió el pie, en un bosque de noche, ya su mujer le daba por muerto, aullando los lobos. Bueno, o sea, una película de terror de Hollywood, o sea, lo tiene todo. Luego ya cuando su mujer dijo, bueno, pues se queda aquí, y ya le estaba como despidiendo, apareció un chaval joven que envió la providencia, se lo cargó en brazos y llegaron hasta Erbil. Bueno, claro, imaginaos esa madre, Aida, que acaba de dejar a su hija de 3 años, que está en el desierto, que también va caminando, que claro, que cada paso que da hacia Erbil es un paso más lejos de su hija. Y entonces llega a Erbil, eso es en 2014, en agosto llega a Erbil. No, en agosto no, llega en septiembre. Llega en septiembre, sí, por ahí, da igual. Llega a Erbil y entonces empieza a decir, oye, que han secuestrado a mi hija, que se la han quedado estos tíos, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso empieza a correr como la pólvora. A nosotros eso nos lo contaba una madre de allí, cómo recibe esa noticia, ¿no? Que también era de Karakoy, o sea, y incluso contándonos se emocionó, porque dice, claro, es que esta podía ser mi hija, ¿no? Entonces, bueno, es una historia que a lo mejor os llegó, porque es una historia que se hizo muy famosa, dio la vuelta al mundo y miles de personas, millones, empezaron a rezar por Cristina, ¿no? Y entonces nosotros, bueno, pues llegamos a Irak y vamos a hablar con Aida. Y entonces, o sea, le preguntamos sobre su vida, le preguntamos su historia, le preguntamos todo esto. Y entonces, cuando termina la entrevista, le decimos, oye, ¿y qué? O sea, ¿y estos tíos que han hecho esto? O sea, ¿qué les dirías tú? Y literal nos dijo, igual que Jesús en la cruz, digo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, claro, cuando tú ves esto, dices, aquí está Dios. Porque no es, claro, a mí me lo preguntarían y entonces a mí me dices, ¿tú has perdonado tal? Bueno, yo sé que es lo que me toca, ¿no? Pedir perdón. Y entonces, bueno, pues sí, es lo que toca, ¿no? Entonces, bueno, pues venga, voy a decirlo porque también es un poco lo que se espera de un católico, ¿no? Que perdone. Hay cosas que son imperdonables. Hay cosas que son imperdonables y esa es una de ellas. Y luego cuando ves la vida de Aida, ves que su vida acompaña ese perdón. Es decir, que no es una cosa que dice porque toca decirlo, sino que ves que realmente Aida ha perdonado a sus tíos. Y te estoy hablando de una mujer que es una mujer que no tiene ningún nivel cultural, es una mujer que no vale para hacer O con un canuto. A eso me refería cuando decía que era la que repartía la farola. O sea, es una mujer súper sencilla. Además, claro, o sea, tiene 3 dientes, o sea, muy mal cuidada, o sea, y ves la grandeza del Señor, ¿no? O sea, en su debilidad muestras tu gloria, ¿no? Luego, para que no os quedéis tristes, hubo mucha gente rezando por Cristina y un año después no. Bueno, claro, una cosa que nos he dicho es, a todas estas, cuando Aida nos dice, igual que Jesús en la cruz, digo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, Aida sabía que su hija estaba en Mosul con una familia musulmana como esclava sexual, porque el imán de la mezquita chiita de Karakoy había llamado a uno de los hijos de Aida, o sea, el hermano mayor de Cristina, para decirle que sabía dónde estaba Cristina. Entonces, Cristina está con 3 años, o sea, con 3 años secuestrada, 2 años y pico. En 2017, poco antes de que lleguemos a Irak, porque en 2017 volvimos a Irak, liberan a Cristina. O sea, los padres, a través de gente que les ayudaba, porque claro, el padre ciego, la madre pobre, pues amigos de la familia ayudan, descubren dónde está Cristina y van a buscarla. Entonces, consiguen a Cristina y se la llevan de vuelta. Entonces, bueno, o sea, imagínate Cristina, una niña, pues claro, había olvidado la lengua materna, súper cerrada, no reconocía a sus padres como sus padres, ella hablaba de sus padres de Mosul, de Laila y no sé cuántos, no sé cómo se llaman sus padres de Mosul. Ella estuvo en la mezquita de Abu Bakr al-Baghdadi, ¿vale? O sea, el califa, o sea, el tío ese que veíais por la tele con la barba larga, que luego se supone que lo mataron, pues ella estaba en su mezquita en Mosul y ella cuenta cómo veía decapitaciones, cómo ejecutaban a gente delante suyo, ¿no? Entonces, bueno, pues vuelve a casa, no reconoce a sus padres, es una niña rara, o sea, es una niña herida, que bueno, pues que tiene un camino por delante pues muy largo y a lo mejor pues nunca se rehace de eso, ¿no? Entonces, claro, y sobre todo ese tema, ¿no? Que para mí es lo más duro, que, o sea,
no, o sea, que tus padres ya no son tus padres. O sea, que para ti tus padres, ¿no? Y los padres ven que la niña, pues ya, no, mis papás están en Mosul, ¿no? Y entonces, con todo esto y sabiendo todo lo que he tenido que ver y vivir, bueno, nos juntamos otra vez con Aida, conocemos a Cristina, y hablamos con Aida y le volvimos a preguntar lo mismo. Oye, y ahora que tú sabes todo esto, ¿estos tíos qué? Y nos vuelve a decir lo mismo. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, claro, cuando tú ves esto dices, pues mira, tú, o sea, o aquí está el Señor o no, o sea, o nada tiene sentido, ¿no? O sea, no. Y entonces, claro, como esto, continuo, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, un matrimonio, estamos en tiempo, pues digo esto y me callo ya. Genial, porque ya tengo hambre. Un matrimonio que ella era ingeniero industrial, él era veterinario, vivían en Caracoy, familia adinerada, 2 hijas, que a lo mejor a una la conocéis porque se hizo muy famosa, porque era una niña que se llamaba Mariam, que era un vídeo que corría por internet, que ella decía que perdonaba Estado Islámico y cantaba una canción a la Virgen. Bueno, fue un vídeo que se hizo muy famoso, una niña de 5 años, una cosa muy, muy espectacular, porque es una niña que habla de un modo que es una niña que el Espíritu Santo la asiste, porque una niña de 5 años no puede hablar así. O sea, hablaba de un modo, una cosa muy, muy, muy peculiar, muy peculiar. Y entonces, claro, imagínate, ingeniero industrial, veterinario, vida solucionada, y te pasa esto, te quedas sin casa, te quedas sin todo, y pasas de vivir en una casa de las buenas de Caracoy a vivir en un contenedor de mercancías donde nosotros te encontramos, después de haber pasado por acciones de campaña y de haber pasado por el centro comercial con las ratas, que la mujer que mataba a las ratas era esa que os estoy diciendo ahora, ¿vale? Que se llama Alice, y su marido Walid. Bueno, pues nos cuentan también todo su infierno y tal, y nos dice el tío que, o sea, que él da gracias a Dios porque él antes vivía muy relajadamente, ¿no? Que es como, por lo menos yo, vivo. Y que gracias a esa cruz que el Señor le ha enviado, ahora es mejor, ¿no? Ahora ha descubierto al Señor y ahora vive enamorado del Señor. O sea, él bendice esa cruz que el Señor le ha enviado. Y además, no solo te lo dice de palabra, sino que se pasa el día, o sea, que eso también es una cosa que es bonito, porque cuando, o sea, uno habla de lo que tiene en el corazón, ¿no? Entonces, hay familias en las que a lo mejor nunca se habla de cosas del Señor. Y es bueno que en la mesa se hable de cosas del Señor. O sea, es bueno que un tema recurrente de conversación sean cosas, pues yo qué sé, pues cosas del Señor, cosas ya no hace falta que todo sea cómo está tu corazón, pero yo qué sé, pues de la iglesia, de lo que sea, ¿no? O sea, que sea un tema. Y lo digo porque este tío se pasaba el día hablando de lo maravillosa que era su vida, de lo maravilloso que era gracias a esa persecución que habían tenido, de lo bueno que había sido el Señor con ellos, y dices, bueno, ¿bueno de qué? Si tus hijas se están asilvestrando porque no van al colegio, porque no hay colegio. Y veías que las hijas también, o sea, que lo mamaban de los padres, ¿no? O sea, que era algo que se vivía en casa, ¿no? Entonces, claro, cuando ves unos tíos que han perdido todo y la razón por la que han perdido todo es el Señor y te dicen que están enamorados del Señor, es que dices, estos tíos tienen 2 opciones. Una, o están locos, o sea, están tarados, es decir, se les ha ido la cabeza y bueno, pues sí, son unos fanáticos. Y la otra es que Cristo exista y que el Señor para ellos sea algo tan real como para ti es la persona que ahora tienes al lado. Porque si para ti Cristo es tan concreto como el tío que tienes al lado, entonces vale la pena el infierno que esta gente ha vivido. Ahora, si es pues una serie de ideas, unas teorías, un no sé cuántos, un no sé qué, ¿no? Pues entonces sí que estarían locos. El tema es que esta gente se ha encontrado con Cristo y es tan concreto como tu hermano, como tu padre o como tu hijo. Entonces, pues cuando uno está enamorado de Cristo... Y luego una cosa muy importante, ya me callo, que es más de no olvidar, y es que no hay que convertir a esos cristianos en héroes, porque no son héroes. O sea, esa mujer, Aida, esa familia con 8 hijos, o sea, tienen las mismas miserias, los mismos pecados, las mismas debilidades. O sea, el tío que pusieron, un cristiano perseguido, que fue el que pusieron en Bazar Nishtiman, que era otro centro comercial cedido por un empresario libanés, y le pusieron un poco ahí pues a regentarlo, acogió ahí a 300 familias y tal. El primer año estaba allí, el segundo año lo largaron, cuando fuimos ya no estaba por robar, ¿no? O sea, tenía ahí la mano suelta. O sea, tienen las mismas miserias, las mismas debilidades, son gente que peca, es decir, digo porque además si los convertimos en héroes es como una meta inalcanzable, ¿no? Ya, es que yo nunca voy a ser un héroe. No, es gente igual que nosotros, solo que
hubo un momento en su vida, un instante, la mayor parte un 6 de agosto, un 10 de junio, un 3 de agosto, en que podían decir que no y seguir viviendo como nosotros vivimos, conservar lo que tenían, o decir sí a Cristo y perderlo todo. Y dijeron sí. El resto es gracia. E incluso ese sí es gracia. O sea, el martirio no es una cosa de gente, los más valientes son los mártires. Es una gracia. Es una gracia y hay que estar cerca del Señor para recibir esa gracia. Pero es una gracia. O sea, el Señor necesita el sí que dieron. E incluso ese sí, yo creo, que me corrijan, pero yo creo que también en ese sí hay gracia. Porque es un sí tan grande que implica tanto que si no hay gracia uno no puede darlo, ¿no? Entonces creo que eso es importante. O sea, no convirtamos a los cristianos en héroes porque nosotros también estamos llamados a eso y no es imposible, es vivir cerca del Señor. Y luego cuando uno vive cerca del Señor, ya para cerrar, que la charla era no sé qué de testimonio y apostolado algo así, o sea, cuando uno vive cerca del Señor y conoce al Señor y se enamora del Señor, entonces ya no hay, o sea, no hay vergüenza. O sea, no hay respetos humanos. O sea, uno no tiene vergüenza de su madre. Uno no tiene vergüenza de su padre. Uno se puede enfadar con su padre, pero uno sabe que su madre es la mejor del mundo. Y lo sabe porque conoce sus miserias. Y conociendo sus miserias dice, aún más mérito tienen todo lo que mi madre ha hecho, ¿no? Qué ridículo sería que alguien se avergonzara de su madre, ¿no? Entonces, cuando uno descubre al Señor y conoce al Señor y se enamora del Señor, pues ya ese problema se acabó. O sea, ese problema de ser apóstol. El problema está en que a lo mejor, o sea, cuando uno mide tanto las palabras, cuando uno intenta, pues, a ver, esto que no genere tal, esto que no sé cuántos, esto a lo mejor tal, cuando uno mide tanto, es que a lo mejor no se cree tanto que lo que está ofreciendo es un regalo que no le pertenece, que ha recibido gratis, que tiene que dar gratis y que es una cuestión de justicia, ¿no? Y que de hecho lo contrario, aunque se venda de lo que se venda, es egoísmo, porque es quedarte para ti algo que no te pertenece, ¿no? Y entonces, y eso, cuando uno descubre ese regalo, lo natural, y los grandes santos, eso es lo que han hecho. Y esos cristianos, eso es lo que hacen. Y ya está, gracias.